Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a hacer un video sobre el cálculo de la función inversa. Dada una función, para poder calcular la función inversa, debemos tener en cuenta, si tengo f de x para que tenga inversa, debe ser inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Que todos los elementos del dominio tengan una sola imagen, dicho de otra forma. Si tengo dos elementos del dominio que son distintos, entonces la función aplicada a cada elemento también será distinta. ¿Bien? Y sobreyectiva, ¿qué quiere decir? Que todo elemento del conjunto imagen va a tener un elemento en la preimagen. ¿Sí? Si cumple estas dos, es una función biyectiva. Entonces, toda función que sea biyectiva va a tener su función inversa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Uno sencillito. Tengo una función que va de reales en reales, tal que f de x es igual a x más 3. Entonces, una función lineal. Decimos, ¿es inyectiva? Sí, porque cada punto, cada x que ponga acá me va a generar una nueva imagen y van a ser distintas. No va a haber dos elementos que tengan el mismo resultado. Por lo tanto, es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto, es biyectiva. Entonces, existe f a la menos 1 de x. ¿Cómo lo hacemos? Digo, bueno, y es igual a x más 3. Despejamos x. Entonces tengo y menos 3 es igual a x. Y ahora hacemos un cambio de variable. Donde dice x pongo y donde dice y pongo x. Entonces me queda que y es igual a x menos 3. Y luego puedo escribir la función f a la menos 1 que va a ir de reales en reales. Tal que f a la menos 1 de x es igual a x menos 3. Bien, esta es sencillita. Aparte recordemos, ¿qué quiere decir? Que la inversa va a ser simétrica, son las dos, si yo dibujo las dos funciones, esta función y esta función van a ser simétricas respecto al eje Y. Bien, vamos a hacer otro ejemplito ahora con un poquito más de complejidad. A ver. Vamos a poner que f de x es igual, por ejemplo, a una cuadrática. Decimos, f de x va a ser igual a x cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces tengo una función que va a ir de reales en reales positivos. ¿Por qué? Porque la imagen de esta, miren, el dominio de la función, cualquiera, porque acá puedo poner cualquier valor, entonces va a ser los reales. Y la imagen va a ser siempre positivo. Si pongo un número positivo, me va a dar un positivo, más 1 es positivo. Si pongo un número negativo, elevado al cuadrado, me da un número positivo. Por lo tanto, la imagen van a ser los reales positivos. ¿Bien? Bien, veamos. Entonces digo, y es igual a x cuadrado más 1. Pero esta función es inyectiva. Mire, existe el 1 y el menos 1 tal que 1 es distinto de menos 1. Pero si yo aplico la función en 1, ¿cómo será con la función respecto a menos 1? Veamos, f en 1 sería 1 al cuadrado más 1, que es 1. Y acá sería menos 1 al cuadrado más 1, que me da 1 también. Son iguales.
Por lo tanto, elementos distintos, la misma imagen. Quiere decir que no es inyectiva. Al no ser inyectiva, necesitamos hacer una restricción para que esto se cumpla. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Bueno, vamos a despejar x. Entonces tengo que y menos 1 es igual a x cuadrado. Entonces x va a ser igual a la raíz de y menos 1. Para que esto se cumpla, ¿qué debe pasar? Que y menos 1 debe ser mayor o igual que 0. Es decir, que y tendrá que ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, un dominio acá sería desde 1 hasta más infinito. Bien, con esto hacemos la restricción para poder calcular la inversa. Entonces digo, bueno, la voy a llamar f asterisco de x a la menos 1 va a ir desde este de acá, desde 1 más infinito, hasta este que los reales positivos es de 0 a más infinito. Entonces tenemos f de x que va desde acá hasta 0 más infinito, tal que f a la menos 1 con restricción de x va a ser igual a la raíz de y menos 1. Al hacer esto nos aseguramos que esto tenga solución y al hacer esto de que todas sean positivas, de que tenga una sola imagen. Bien, por lo tanto, esta es la función inversa de esta otra función, pero con restricciones para poder hallar la inversa. Bueno, veamos otro ejemplo, uno un poquitito más complicado. Bien, vamos a hacer una cuadrática. ¿Por qué? Porque no es a veces siempre tan fácil despejar como despejamos ahí. Vamos a ver si tenemos una cuadrática, cómo podemos despejarla. Bueno, borramos todo esto y vamos a hacer una cuadrática. Entonces tenemos, acá tengo mi machetito, una función de reales en reales, tal que la función f de x es igual a x cuadrada menos 2x más 5. ¿Qué va a pasar con esta? Vamos a enderezar el pizarrón, ahí es peor, acá está. ¿Qué va a pasar con esta? Va a pasar lo mismo que la cuadrática anterior. Va a haber dos elementos para los que son distintos y para cual la imagen es lo mismo, es decir, que no es inyectiva. Esta no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Miren, porque, por ejemplo, existe el 0, existe el 2, tal que 0 es distinto de 2, pero f en 0 es igual a f en 2. Miren, probemos. Si vale 0, 0 menos 2 por 0 más 5 me da 5. Y en 2, 4 menos 2 por 2 más 5 me da 5. Encontré dos elementos del dominio que son distintos, pero que al aplicar la función me dan la misma imagen. Por lo tanto, no es inyectiva. Bueno, como no es inyectiva, al no ser inyectiva, debo restringir. Bien, debemos restringir. Bueno, vamos a despejar la x. ¿Cómo hacemos? Y es igual a x cuadrado menos 2x más 5. De esta forma es difícil despejar la x. Entonces,
tendremos que escribir esto como un binomio. ¿Cómo lo hacemos? Completando cuadrado. ¿Y cómo completamos cuadrado? Es fácil, vean. Y es igual. X cuadrado menos 2x más 5. Para completar cuadrado siempre se hace así. Se toma el término lineal, solamente el número, y se lo divide por 2. 2 dividido 2, 1. Bueno, le sumo ese número y lo resto. ¿Por qué lo sumo y lo resto? Porque es una balanza. Una ecuación es una balanza. Si acá le pongo un elemento, y acá también. Por lo tanto, se balancea la ecuación. Y acá, sumando y restando, es como haberle agregado 0. ¿Cómo queda esto? Si yo, bueno, acá a ver, y es igual. Vamos a acomodar x cuadrado menos 2x más 1, y acá tengo más 5 menos 1. Esto es x menos 1 al cuadrado, más 4. Entonces, esta ahora es mi función. Es la misma función expresada de otra manera. Bien, vamos a borrar un poquito. A ver. Y vamos a ver cómo restringimos. Bien. Entonces tenemos que tenemos entonces que después de completado el cuadrado, me quedó que era x menos 1 al cuadrado más 4. Bueno, ahora sí puedo despejar mi x. Tenemos y menos 4, el cuadrado pasa como raíz, es igual a x menos 1. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de y menos 4 más 1. Bien, despejé mi x. Ahora reemplazamos. Y es igual a la raíz de x menos 4 más 1. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a poner restricciones? X menos 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x será igual que mayor o igual a 4. Es decir, el intervalo de 4 a más infinito. ¿Y la imagen cómo será? Vamos a ver. Yo quiero que tenga una sola imagen. Por lo tanto, esto yo quiero que sea positivo, por ejemplo. Tomo la rama positiva. Cuando yo tomo la rama positiva, perdón, acá está bien. Cuando yo tomo una rama positiva, me va a quedar que si yo pongo acá, esto se me hace 0, si considero que este es menos 4, 4 menos 4, 0, más 1, 1. Entonces el valor más chiquito donde va a empezar es en 1. Entonces la imagen va a ir desde 1 hasta más infinito. ¿Bien? Entonces ahora ya tengo las dos restricciones. Entonces digo, la de x, que me va a ir desde acá, desde 1 a más infinito, hasta 4 a más infinito. Tal que la f de x, este asterisco es que está restringido el dominio nada más, es igual a x cuadrado menos 2x más 5, y la inversa de esta función, de la restringida, de x, recuerden, en la inversa intercambian los intervalos. Entonces acá tenemos desde 4 más infinito en, 1 más infinito, tal que la inversa es la raíz de x menos 4 más 1. Bueno, espero que haya quedado claro cómo hallar la inversa de una función, cómo completar un cuadrado y además cómo restringir el dominio para que pueda ser esta función inyectiva, sobreyectiva, por lo tanto biyectiva, y que exista la función inversa. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. No se olviden de dar un like al video si es que les gustó y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.